Cadenas de cristal. Capítulo 1. Crueles intenciones. La fragilidad y menudencia de la mujer resultaba más notoria ante la elevada estatura del hombre frente a ella. Su cabeza, castaño cobriza, apenas alcanzaba los fuertes hombros de él. Su cuerpo esbelto se cimbreó por la intensidad del golpe, cuando la palma abierta descargó sobre la mejilla femenina. De no haber tenido una sujeción, la fuerza del impacto la habría enviado directamente al suelo a las primeras de cambio. Dos escuderos del caballero a su espalda la sujetaban de los brazos y tiraban de ellos hacia atrás, adelantando el cuerpo de la dama en prevención para no recibir ningún golpe destinado a ella. Aquello la obligaba a permanecer erguida, cuando su cuerpo habría podido inclinarse, dejándola expuesta a soportar un golpe tras otro. A corta distancia, en la pequeña sala, Candice White observaba con impotencia. De igual modo, la inmovilizaban con firmeza dos soldados, quienes la habían arrastrado a la habitación simplemente para que apreciara la brutalidad de su hermanastro. Un hilo de sangre corría por su barbilla, porque se había mordido los labios en lugar de gritar. Sus mejillas pálidas estaban mojadas por las lágrimas, aun cuando a ella no la habían golpeado. No tenía dudas en cuanto a que eso podía suceder en cualquier momento, si no se doblegaba a las pretensiones de su hermanastro, después de que él dejara en claro que no alardeaba. No obstante, mientras él aún conservara un ápice de paciencia, no quería estropear el rostro de Candy con moretones que suscitarían comentarios en la boda. Por el contrario, Neil Ligan carecía de escrúpulos frente a su madrastra. Lady Rosemary Brown, mejor dicho, ahora Rosemary Ligan, y viuda por segunda vez, porque el padre de Neil había fallecido, le era de poca utilidad, salvo como moneda de cambio para asegurarse la conducta de Candy. Y ella haría cualquier cosa por su madre. No obstante, lo que quería imponerla... Rosemary volvió la cabeza para mirar a su hija. Sus mejillas estaban enrojecidas por las huellas de la cruel mano de Neil. Pese a ello, ningún grito escapó de su garganta, ni había vertido una sola lágrima. La notoria elocuencia de su expresión llevó a Candy a derramar más lágrimas. Había un mensaje claro en sus ojos. No es la primera vez. Estoy acostumbrada a esto. No te doblegues, hija. No le concedas a esa víbora lo que te pide. Claro que Candy no deseaba concederle nada. Lord Percival Montfort, el hombre que Neil le había elegido como esposo, tenía edad más que suficiente para ser su abuelo, inclusive su bisabuelo. Rosemary simplemente confirmó los rumores que había escuchado sobre el anciano caballero cuando Neil le pidió persuadir a Candy para que siguiera sus deseos. No, conozco a Montfort y no es conveniente otorgarle una heredera como Candy. Aunque su edad no fuera un inconveniente, ha protagonizado escándalos debido a su propia perversión. Nunca aceptaría tal matrimonio. Me importa un bledo. Es el único hombre dispuesto a pelear por recuperar las posesiones de Candy, indicó Neil. Las posesiones que tu padre perdió debido a su propia ambición. Después de todo, cualquier hombre tiene el derecho de invadir al vecino, le cortó Rosemary, con el desprecio palpable que sentía hacia su hijastro, y que con todo no era ni una ínfima parte del que había sentido por el padre sin escrúpulos del joven. Declarar la guerra sin justificación, expropiar y forzar a las mujeres a casarse mucho antes de haber enterrado a sus maridos. Desafortunadamente los hombres tienen esos derechos desde que un hombre débil como nuestro rey actual subió al trono. El rostro de Neil enrojeció, más probablemente debido a la ira que experimentaba que por la vergüenza de lo que su padre le había hecho a Rosemary.
En realidad, él era el resultado de los tiempos que corrían. Apenas era un mocoso de 10 años cuando Stephen le usurpó la corona a Matilda, tras la muerte del padre de esta, el rey Enrique I. A consecuencia de ello, el reino se dividió, puesto que la mayoría de los varones despreciaban como gobernante a una mujer, y la otra mitad mantuvo su lealtad a Matilda, y ahora traspasaban ese juramento al hijo de Matilda, Enrique II de Aquitania. Arthur Lygan fue uno de los nobles que por aquel entonces se había posicionado al lado de Stephen. Por ende, se sintió en el derecho de matar al padre de Candy, quien era vasallo de Enrique, y posteriormente forzará a la viuda de Robert White a contraer matrimonio con él, haciéndose de esa manera con el control de todas las posesiones y terrenos de Robert, heredadas por la propia Candy, aparte de las tierras que Rosemary había aportado como dote. Tanto Candy como su madre estaban imposibilitadas para protestar contra tal injusticia, especialmente hacia un monarca que había instaurado la anarquía en su territorio. Contrario a su padre, cuya malevolencia complementaba su brutalidad, Neil era similar a la mayoría de los hombres de su época, respetuoso cuando era preciso, tosco en otras circunstancias y dispuesto a enriquecerse a expensas del trabajo de sus semejantes. Sin embargo, como había vivido 17 años en una época caótica, sus comportamientos diferían de los demás varones. Mientras muchos podían quejarse de tener un rey débil que propiciaba la ilegalidad en el país, la mayoría también se beneficiaba de esa situación y la empeoraba. En verdad, durante los años en que Neil desempeñó el papel de hermanastro de Candy, nunca le dirigió una palabra hiriente ni alzó la mano en un arrebato de cólera, como en ocasiones lo hacía su padre. Como caballero, Neil destacaba por su destreza y valentía. Como hombre, realmente poseía una apariencia atractiva, con cabellos castaños y unos ojos color ámbar que generaban inquietud por su expresión siempre vigilante. Hasta este momento, Candy le detestaba únicamente por ser el hijo de su padre. En las ruines guerras con los vecinos, tanto el padre como el hijo habían arrasado las tierras de Candy y se habían adueñado de todo lo que ella y su madre nunca habían poseído. Cancelaron el compromiso matrimonial de Candy, que su padre había planificado, y la dejaron soltera únicamente en su propio interés, nada más que porque deseaban continuar explotando al máximo el trabajo de los siervos y exigir año tras año el servicio militar a los vasallos. Sin embargo, hacía cosa de 2 años, sin pararse a meditar, Arthur Lygan decidió tomar posesión de Ravenshire, situada entre una de las propiedades de Candy y una perteneciente al propio Arthur. Aquello fue como agitar un avispero, dado que Ravenshire era propiedad de uno de los destacados señores de la guerra de los condados del este. El Lord de Ashendel, no contento con pedir la ayuda de su vasallo de Ravenshire para disolver a los sitiadores y obligarles a retirarse a sus lugares de origen, se dedicó metódicamente a desmantelar al hombre que había osado urdir un plan en detrimento de Ashendel. Lamentablemente, las posesiones de Arthur, así como aquellas bajo su tutela, se convirtieron en el blanco de ese belicoso caballero. Arthur descubrió entonces el precio de tener un rey débil, ya que Stephen se negó a brindarle apoyo, ocupado como estaba en sus propias preocupaciones. Aunque Arthur había perdido la vida unos meses atrás en esa guerra desencadenada por su propia avaricia, Ashendel no se había resarcido. Neil empezaba a comprender que ese señor de la guerra se fortalecía con la venganza. Neil buscó la paz, pero su propuesta fue desatendida, desatando su furia y llevándole a desplegar todo su esfuerzo para recuperar las tierras de los Lygan. No obstante, el precio que estaba decidido a pagar no era otro más que el sacrificio de Candy, empujándola al lecho conyugal de un viejo sádico. Como si tal cosa le comunicó a Candy que esa sería una situación temporal y que pronto podría retornar a la tutela de su hermanastro, dado que el anciano estaba ya con un pie dentro de la tumba. En tanto ella compartiera su vida con ese viejo libidinoso, Neil
Anhelaba que de esa unión surgiera un hijo. Lo expresó claramente, ya que solo de esa manera podría recuperar a Candy y sus tierras, así como las propiedades y riquezas de Montfort a través del niño. De esta forma, obtendría los recursos necesarios para reconquistar las propiedades de los Ligan, actualmente bajo el dominio de Ashendel. Era un plan brillante, al menos según Neil. Honestamente, no implicaba dificultad alguna y le ofrecía la oportunidad de obtener lo que deseaba, incluso a largo plazo, a Candy compartiendo su lecho. Eso era la piedra angular del plan, ya que el joven se sentía en parte fascinado por la intrépida belleza de cabellos dorados que era su hermanastra. La había codiciado desde el primer instante en que la vio, cuando ella apenas tenía 16 años. Sin embargo, su padre le había prohibido tocarla. Una doncella privada de su virginidad, perdía casi todo su valor, había señalado a Arthur, aun cuando no tenía intención alguna de casarla con nadie. Claro que Arthur Ligan no iba a vivir siempre y Neil poseía la suficiente inteligencia para darse cuenta de que la maldita virginidad no era para él. Además, tenía la paciencia necesaria para aguardar hasta que el asunto dejara de ser un problema, cuando fuese entregada a un esposo. Por esa razón, Neil le había ofrecido un trato amable, más que nada para que ella no percibiese la veta de crueldad legada por su padre. Anhelaba que Candy le mirara sin temor y con cierta simpatía cuando la tuviera en su lecho. La deseaba intensamente, hasta el punto de haber estado dispuesto a casarse con ella, si la situación lo hubiera exigido. Pero, dado que los Ligan ya tenían el dominio sobre las tierras de la joven, el matrimonio no le ofrecía ninguna ventaja. Tan pronto como ella estuviese encinta, Neil planeaba tomarla y luego continuar manteniéndola, aunque su auténtico propósito era casarla de nuevo para obtener mayores beneficios en el futuro. Deshacerse de los maridos sería la tarea más simple. Lograr que sintiera pasión por él no sería tan fácil. Casar a Candy con Montfort en contra de su voluntad no la volvería en contra suya. Al menos así lo contemplaba Neil. Tampoco creía que obligarla a dar su consentimiento mediante la violencia hacia su madre fuera un acto particularmente grave para él. En realidad, estaba tan acostumbrado a presenciar cómo su padre golpeaba a Rosemary, que ese hecho le resultaba insignificante. Pero olvidaba que Candy, al vivir estos 3 años en Kenwood y no en el castillo Ligan con su madre, no había presenciado esas mismas escenas de crueldad y, por consiguiente, no estaba inmunizada ante esa experiencia. Neil cometió su primer error al suponer que los sentimientos de Candy hacia su madre eran tan vacíos como los suyos hacia la propia. El segundo fue no prever la rápida reacción de Candy. Ni siquiera había mirado el rostro de la joven cuando comenzó a golpear a su madre momentos antes. Pero al percatarse de que Rosemary miraba a su hija, llena de coraje, Neil también desvió la mirada en esa dirección y su cuerpo se tensó de ira. En ese instante, Neil comprendió su equivocación. La joven tenía un profundo afecto por su madre. Sus grandes ojos verdes estaban empañados por las lágrimas. Deseaba gritarle que se detuviera, pero se contenía, ya que su madre había dejado claro que no aceptaba la unión con Montfort. Tal vez habría sido más conveniente que él la drogase, la casara con Montfort e incluso la llevase al lecho antes de que recobrara la conciencia, ofreciéndola luego un hecho ya consumado. Ahora esos cautivadores ojos verdes le miraban con tanto odio que Neil comprendió que ella nunca le desearía como había anticipado. Carecía de importancia. Sería suya, y pronto, pero le molestaba de sobremanera que no iba a ser como lo había imaginado. Cerró los puños con irritación y golpeó con uno sobre el costado de la cabeza de Rosemary. La mujer se desplomó sin emitir un solo grito. Candy habló en un susurro ahogado antes de murmurar: «No, detente, ya es suficiente».
Neil dejó a la madre sujeta por sus hombres y se aproximó a la hija. Aún sentía molestia por lo que había perdido personalmente. La incomodidad estaba presente en sus ojos, en su expresión, y con una mano levantó el rostro de Candy forzándola a mirarle. Pese a la irritación que le embargaba, sus propios sentimientos se reflejaron en el hecho de que su mano no trató de manera brusca a la joven. Casi sin quererlo, secó suavemente las lágrimas de una de sus mejillas. No obstante, su voz sonó con aspereza. ¿Aceptarás casarte con Lord Percival? Así será. ¿Lo harás con buen ánimo? Candy le miró inexpresiva por un momento antes de estallar. Pides demasiado. No. ¿Qué importancia puede tener una sonrisa si asegura que él cumple rápidamente con el contrato matrimonial? ¿Acaso eso está en juego? No, pero no podemos perder tiempo. Ashendel está actualmente en calma, pero solo porque se ha apoderado de Elnor. Candy se puso lívida al escuchar eso. Era consciente que 2 de las residencias cercanas a Ravenshire ya estaban ocupadas, una de ellas incluso sin resistencia, pero el castillo de Elnor había sido la principal propiedad de su padre, su fortaleza, y estaba mucho más al este. Candy había pasado la mayor parte de su vida en Elnor. Todo lo que sabía acerca del amor y la felicidad lo había aprendido allí, al amparo de la protección de esos muros de piedra. Ahora, el castillo estaba bajo el dominio de un guerrero enemigo, o mejor dicho, había estado ocupado por los enemigos durante los últimos 3 años. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre uno y otro? Ella, sin duda, no lo tenía, y no creía que alguna vez llegara a tenerlo. Incluso si Lord Percival lograra recuperarlo para Candy, solo sería suyo en apariencia. Neil malinterpretó la expresión de Candy e intentó consolarla. No te desesperes, Candy. Montfort ha acumulado riqueza explotando a los comerciantes de su ciudad durante los últimos 20 años en que fue dueño de Krenthal. Los mercenarios que su fortuna adquirirá derrotarán a Ashendel y lo enviarán de vuelta a su propio territorio. Candy guardó silencio. Ya le habían explicado que el contrato matrimonial estaba redactado de manera que la favorecía, que las propiedades, una vez recuperadas, serían suyas y no quedarían en manos de su esposo. En esos tiempos, en los que la ley y la justicia tenían poco peso, ese aspecto no significaba mucho para ella, pero tomaría gran relevancia si Enrique llegara a gobernar. Montfort sin duda planeaba aprovechar las propiedades de Candy. Era evidente que Neil deseaba recuperar el control sobre ellas, lo que implicaba que si Montfort moría rápidamente debido a su avanzada edad y enfermedades, Neil la ayudaría en ese sentido. Sin embargo, Neil prefería que ella tuviera primero un hijo con Montfort, como había hecho día tras día durante los últimos 2 años. Candy se estremeció y rogó que Enrique de Aquitania ascendiera al trono de Inglaterra. Su padre había sido vasallo de Enrique y Candy le juraría fidelidad rápidamente. Solo entonces podría escapar del control de Neil Ligan. En lugar de revelar sus pensamientos, Candy le preguntó: ¿Eso quiere decir que mis vasallos esta vez me jurarán fidelidad o estarán nuevamente ocupados combatiendo en tus guerras? Neil se sonrojó. Ese era otro aspecto en el que su propio padre había pasado por alto la letra de la ley, ya que cuando las propiedades de Rosemary cambiaron de dueño tras la muerte del padre de Candy, los 7 vasallos del difunto deberían haber acudido para rendir homenaje a Candy, dado que ahora retenían esas propiedades en representación de la joven. No obstante, no había visto a ninguno de ellos durante los 3 años en que vivió aislada en uno de los recintos más pequeños de Arthur. Cada vez que ella abordaba el tema, le presentaban excusas, como que sus caballeros estaban enfrentando un asedio en medio de una campaña u otras situaciones similares.
era bastante posible que sus hombres la creyeran muerta. Para Arthur, esa habría sido la forma más sencilla de asegurarse los servicios de los hombres sin tener que lidiar con la preocupación que ellos expresaban por el bienestar de Candy. Con una voz firme que desalentó cualquier posible comentario adicional, Neil dijo a continuación: 4 de tus vasallos murieron enfrentándose a Ashendel y desconocemos el destino de Sir Francis, ya que lo nombraron Castellano de Elnor. Es probable que ese monstruo lo haya eliminado, como hizo con mis propios caballeros. Concluyó con un encogimiento de hombros que dejó claro su desinterés por la suerte de Francis. El color abandonó de nuevo las mejillas de Candy. No formuló más preguntas, pero únicamente porque necesitaba saber quiénes eran los caballeros que aún seguían con vida y cuáles habían perecido. ¿A quién responsabilizar por la muerte de esos hombres? ¿A Ashendel, quien descargó los golpes mortales? ¿O a Neil y su padre, quienes provocaron la furia de Ashendel? Por el amor de Dios, ¿cuándo recobraría el país la paz? Con una voz carente de emoción, solicitó a Neil que diera la orden para su liberación. Él indicó a sus hombres y al quedar libre, Candy avanzó hacia su madre. La mano de Neil la sujetó el brazo, deteniéndola, y la guió hacia la puerta. Aunque ella intentó soltarse, su agarre era demasiado firme. «Déjame ir con ella». No, sus mujeres la cuidarán. «Neil, han pasado 3 años desde que no la veo», recordó Candy, aunque era consciente que su súplica no tendría efecto alguno. Cuando estés encinta del hijo de Montfort y tengamos la certeza de que sus tierras son nuestras, tendrás tiempo más que suficiente para verla. Más estratagemas y actos de presión. No pudo mantenerse en silencio por más tiempo y expresó sus sentimientos con una voz cargada de odio. «Eres despreciable, incluso peor que tu padre. Al menos él era sincero en su crueldad». Los dedos del hombre se clavaron con mayor intensidad en el brazo de Candy, siendo este el único indicio de que las palabras de la joven le habían afectado. Solo considero tus mejores intereses cuando... «Mentiroso. Haré lo que quieres, pero si vuelves a repetir que esto me beneficiará, empezaré a gritar». Neil evitó entrar en discusiones con ella. Lo que realmente ansiaba era abrazarla y besarla, ya que el fuego de la furia femenina avivaba su deseo más que la propia belleza. Sin embargo, no se atrevería ni a tocar uno solo de sus cabellos, consciente de que si ella llegaba al lecho de Montfort sin su virginidad, el anciano podría repudiarla, frustrando así las ambiciones de Neil centradas en la adquisición de la riqueza del noble anciano. Por tanto, se limitó a decir: «Bien, vamos. Hoy mismo nos trasladaremos a Krental. Mañana te casarás». Y Neil la llevaría a su propia cama tan pronto como hubiera la más mínima sospecha de que estaba encinta.